Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos, que de todo corazón se han suscrito en nuestra plataforma y nos siguen para escuchar la palabra del Señor. Les agradezco de una manera especial. Que Dios les bendiga. Y estamos una vez más aquí para llevarle un mensaje más de la palabra de nuestro buen Dios. Y la finalidad es para que cada día vaya tomando esa formación de un cristiano firme en el Señor. Porque si algo necesitamos, cada seguidor de Cristo debe ser formado. Por eso dice que el Señor Jesucristo llamó a hombres comunes y corrientes, los cambió, los transformó, los hizo sus discípulos. Y discípulo, pues consiste en seguidores o alumnos de Cristo. Eso, los discípulos. Primero fueron alumnos, les enseñó, los capacitó y después vino el Espíritu Santo sobre ellos, y sobre ese conocimiento y sobre la unción del Espíritu Santo fueron grandes hombres y mujeres que fueron fieles, sobre todo con Dios, en momentos tan difíciles en la primera era de la iglesia cristiana. Y así todos sucesivamente, hermanos, fueron siendo firmes y valientes por el conocimiento de la palabra del Señor y por la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso hoy en día esto sigue marchando. Necesitamos ser formados con la palabra del Señor para que tengamos un amplio conocimiento de Él, de su amor, de su misericordia, y nuestra fe firme en Él para lograr toda batalla y alcanzar esa salvación como, aleluya, que es la vida eterna con Él. Bueno, el mensaje que tenemos en esta hermosa hora, vamos a leer allá en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 18 al 21 o al 22. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mas, aleluya, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, que no produce nada. Bueno, el mensaje que tenemos en esta hora se titula: no permitas que el diablo lave de tu cerebro lo de Dios. No permitas que el diablo lave de tu cerebro lo de Dios. Es el mensaje. Hermanos, hermanas y amigos, hay una lucha continua, hermanos, entre la iglesia, entre el creyente, entre el seguidor de Cristo, hermano, y el diablo. Hermanos, hemos hablado sobre la lucha espiritual y eso es exactamente, no hay otra cosa. El apóstol Pablo dijo allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los lugares celestes. La lucha es, hermanos, con el diablo, con los demonios, hermano, y eso es lo que poco se ha entendido. La iglesia, el cristiano, los predicadores no han logrado entender esta lucha tan grande que existe, hermano. Aleluya, que existe y que no se ha podido entender, que no se ha podido visualizar. Pero si nosotros hermanos, proponemos a descubrir cómo ataca el enemigo, vamos a vencerlo. No vamos a permitir que nos vuelva a ser sus esclavos. Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente que le escuchaba, hermanos, una palabra muy importante. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, dice, no lo entiende al momento, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto lo titula o lo reconoce como el que fue sembrado junto al camino. Bueno, oye la palabra del reino, escucha el evangelio, pero no le entiende en su momento, dice. Y es el momento que aprovecha el diablo. Dice, viene y arrebata, quita, borra
de su mente, de su corazón, de esa persona, de ese hombre, esa mujer. Esa palabra divina que recibió, que oyó, lo quita, lo borra, lo lava de su mente, de su corazón. No me quiero que entienda ese trabajo que hace el enemigo. Y quiero decirle que eso mismo se está repitiendo hoy en día. Hoy en día se está repitiendo lo mismo. Hay mucha gente que le habla del evangelio y no le gusta, no lo entiende, no lo recibe. Aunque sí le gusta, pero no le entienden y no quieren recibirlo. Y es donde aprovecha el enemigo, viene y se los quita. Limpia el cerebro de esas cosas. Y esto me recuerda porque uso esta frase: no permitas que el diablo lave de tu cerebro las cosas de Dios. Porque hay una palabra que se usa mucho entre la gente que nos rodea, que no conoce a Cristo. Al que se convierte, luego le dicen: ya te lavaron el cerebro. Ya te lavaron el cerebro. A mí me lo dijeron mis primos, algunos primos, cuando recién me convertí. Te lavaron el cerebro. Le dije: no solamente el cerebro, sino también el corazón. Y eso lo hizo Dios. Porque mi papá me había metido a la iglesia católica y me nombraron como monaguillo, y para ver que cambiara, pero nunca hizo nada esa doctrina, hermanos, en mi corazón. Esas enseñanzas nunca hicieron nada en mi vida. Pero cuando yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, hubo un cambio radical. En menos de 5 minutos, menos de 5 minutos cambió mis pensamientos y todo plan que había en mi corazón. Todo lo malo lo quitó y vino cosas buenas. Y yo me acuerdo, hermanos, como ese deseo de leer la Biblia, deseo de orar, deseo de alabar a Dios, y gozo, paz, amor, alegría, felicidad vino a mi corazón. Algo que uno anhela y no lo haya solamente cuando uno se rinde a Dios, hermano. Entonces llegué a comprender cómo sí limpió mi mente y mi corazón y depositó cosas buenas. Ok, pero allí es donde el enemigo empieza a trabajar. Él no se queda con brazos cruzados, empieza a trabajar porque quiere borrar de nuestra mente y de nuestro corazón eso bueno que Dios ha sembrado. Ese es su trabajo. Él quiere borrarlo, quiere quitarlo, como dice aquí. Oye el mensaje del reino de Dios, oye el mensaje del evangelio, pero en su momento no lo entiende. Pero rápido el diablo actúa, dice, y quita, arrebata de su corazón esas cosas buenas que oyó. Fíjese cómo trabaja. Y así está sucediendo hoy en día. Mucha gente oye el evangelio, le gusta, pero dice: mejor luego, porque no lo entiendo, voy a pensarlo bien. Y aprovecha el enemigo, y mientras se va de la iglesia a su casa, ya se le olvidó. Y sigue metiéndole cosas malas. Por eso hay muchísima gente que ha oído el evangelio y pura cosa mala hay en su vida, porque el enemigo ha logrado quitar lo poquito que cayó en su mente, en su corazón, de las cosas de Dios. Lo quita, lo borra, lo desecha, y ahora pura cosa mala hay. Y eso ha sucedido con cientos de creyentes también, que años han caminado en el evangelio, y llega un momento que el enemigo los engaña y quita de su mente, quita de su corazón lo de Dios, y ahora lo ve usted, hermano, perdido en las cosas del pecado, del mundo. Por eso hay tanta gente que dice: ¿para qué me voy a meter con los hermanos si son iguales? ¿Para qué me voy a meter al evangelio si todos somos iguales? No hay ese cambio, no hay esa diferencia. Hablan cosas groseras, son tan injustos, mujeres injustas, no hay temor a Dios. Mienten, engañan, se pelean, matrimonios que van a la iglesia se pelean antes o después, y ya llegan vestidos como que si nada ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo ha quitado de su mente, de su corazón, la palabra de Dios, los consejos de Dios. Van a la iglesia, pero nomás para cubrir, hermanos, la asistencia, pero en sus vidas ya no hay cosas de Dios. Hay pleitos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones. Hasta pastor está pasando eso. El diablo les ha metido la doctrina de la prosperidad material, y nomás predican de prosperidad material y no material, y llevan a la iglesia a materializarse lejos de una prosperidad espiritual, lejos de una vida de santidad y de temor a Dios.
Y ese es el trabajo del diablo, porque su único plan es perder a la gente. Así como perdió muchos ángeles que engañó en el cielo, millones de ángeles, hoy está con la humanidad. Él no quiere que nadie se vaya con Dios, que nadie regrese al reino de los cielos después que muramos de esta vida. Él quiere que nos vayamos con Él al tormento eterno. No se quiere ir solo, pero en esta hora, por eso el mensaje es: no lo permitas. Quiere borrar de tu mente, de tu corazón, la palabra es: no lo permitas. Sigue diciendo, el que fue sembrado en pedregales es este que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción y la persecución por la palabra y luego tropiezan. Otra forma que el enemigo ataca para que usted y yo, hermanos, se limpie de nuestra mente la cosa buena. Usa aflicción, problemas que nos afligen. Problemas, por ejemplo, pierde su trabajo, se le muere un familiar de repente, un accidente, o lo que sea, o el negocio se fue hacia abajo, y produce problema. ¿Para qué? Para afligirnos. Y ahí quita todo de nuestra mente las cosas de Dios. Dice, desde que te metiste al evangelio te pasa esto, así que deja eso y olvídate del evangelio y sigue como venías antes. Y antes estaba prosperado porque robaba, porque engañaba, porque maldecía y porque todo. Pero bueno, si se descuida uno, nos limpia de las cosas de Dios y hacerlo mal otra vez. Ahora, otro problema que manda, dice persecución por la palabra. Es tan tremendo el diablo porque empieza a usar otras personas para perseguirnos. Hay veces usa a los presidentes municipales, en los pueblos, y algún personaje prepotente en los pueblos, usa para afligir a los cristianos, es más, hasta correrlos. Entonces, esa forma de presión usa el enemigo. No es el hombre, sino es el diablo, para apartarnos y para de una vez por todas dijimos, no quiero nada con Dios. Y quita de nuestra mente las promesas de Dios que nos ofrece. Como Él nos ofrece perdón, salvación, vida eterna, todo. Pero cuando viene el enemigo con esos problemas, hermano, nos desanima y nos quita lo de Dios y nos mete ira, nos mete para pelearnos, para defender lo que nos quieren quitar y nos arma, hermanos, en problema. Y eso al final de curso nos vamos a perder. Por eso hay que ser inteligentes y no dejemos que el enemigo quite de nuestra vida las cosas buenas. Alabado sea el Señor. El verso que sigue, el 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Otra forma que el enemigo busca cómo borrar de tu mente las cosas de Dios. Te entretiene con el afán de las cosas materiales, casas, carros, negocios, y por eso hay muchos evangélicos, hasta pastores que están metidos en negocios y en afán de la cosa material. Es como esa doctrina que viene del mensaje que traen. Dios me dice que empieces a guardar comida y la gente se está metiendo a hacer túneles, están haciendo bóvedas para guardar comida porque viene hambre, porque viene esto. Eso nunca dijo Cristo, eso nunca dijo los apóstoles, pero sin embargo el diablo está usando esos mensajes para entretener a la gente en las cosas materiales, hacer un búnker y trabajar mucho para meter tanta comida. Hermanos, eso no es la voluntad de Dios. Pero sin embargo el enemigo los está entreteniendo, los está llevando, afanándose por las cosas materiales, olvidándose de las promesas de la salvación que hay en Dios. Alabado sea el Señor. Hay que prepararnos, hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia, porque yo quiero irme con Dios. Hay que obedecer a Dios. Eso es lo que falta. Me acuerdo que en el 2018 fui a la ciudad de Cancún, a la iglesia que me invitaron a predicar. Les prediqué en el primer mensaje, le dije a los hermanos, no vine a predicarles mensaje de prosperidad material, vine a predicarles sobre el mensaje de la prosperidad espiritual, porque eso de prosperidad material, sin que le diga uno, hermanos, se van a buscar lo material. Yo vine a predicarle prosperidad espiritual. Y eso es lo que tenemos que ahora, buscar prosperar espiritualmente. Bueno, como para terminar este mensaje, quiero decirle,
hoy en adelante, por favor, quiero que alimentes tu vida de las cosas de Dios. Agarra tu Biblia, saca tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, dijo el Señor. Por eso saca tiempo para leer la Biblia, alimenta tu mente de las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento nos habla de hombres que amaron a Dios, que fueron muy fieles con Dios. Pero también nos habla de hombres que fueron infieles. Pero esos testimonios es para que nos lo leamos y nos cuidemos para no fracasar como Salomón, como fracasó Saúl y como fracasaron muchos reyes en Israel y en Judá. Hermanos, que Dios los puso, pero se desviaron del camino con la idolatría, con los deseos de la carne, con las mujeres y con tanta maldad. Así que en esta hora, eso va a ser, aleluya, muy hermoso si lo lees. La historia de los que amaron a Dios, los que fueron fieles con Dios. Eso nos va a llenar de más, aleluya, gozo, de alegría, va a fortalecer nuestra fe, porque Dios quiere hombres y mujeres fieles con Él. Aleluya. Que no, aleluya, los aparte el enemigo. Que no venga el enemigo y lave tu cerebro de las cosas de Dios. No lo permitas. Llénate más y más de Dios. Otra cosa importante, alaba a Dios. Aprende cantos, coros, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. Alaba a Dios. Muchos cantos. Aprende textos de la Biblia. Llena tu vida de las cosas de Dios. Empápate la cosa de Dios. Y no permitas que el diablo lave tu cerebro de las cosas buenas. Esto es el mensaje, aleluya, pero para que lo logres tienes que esforzarte y ponte en oración y ayuno, porque cuando uno se pone en ayuno, la carne se está tranquilita y ahí es cuando oramos y alabamos y bendecimos a Dios. Aleluya, la carne está débil, pero el espíritu bien gozoso, bien, aleluya, entusiasmado para las cosas de Dios. Bueno, esto ha sido el mensaje, aleluya. No permitas que el enemigo, el diablo, lave de tu cerebro las cosas de Dios. Lucha, aleluya, reprendiéndolo y llenándote de las cosas de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.